porque Dios quiere oidores y hacedores de su palabra. Dice así, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y otra Biblia, la NTV, dice que tu espíritu me guíe a tierra, a un buen camino, ¿ya? Entonces dice que el salmista reconoce que no basta con desear hacer lo correcto. Necesitamos que Dios mismo nos enseñe a vivir en obediencia. Al decir enséñame, reconoce su dependencia como un alumno frente a su maestro. La clave está en que no seguimos nuestros propios deseos, sino la voluntad de aquel que nos llamó. Además, pide que sea el Espíritu Santo que lo guíe, que es lo que está haciendo con nosotros, y no se trata solo de instrucciones externas, sino de una dirección interna, porque el Espíritu Santo mora en el corazón del hombre y una de las labores es guiarnos a las obras del Espíritu, no de la carne, y también guiarnos a nuestros estudios que tenemos para que Él nos instruya, ¿cierto? Y nos aclare los contenidos, en este caso, de lo que estamos estudiando. El Espíritu es quien nos lleva a tierra de rectitud, es decir, a un estilo de vida justo, estable y conforme al corazón de Dios. Vamos a orar para comenzar esta clase y que así como Jesús hacía la voluntad del Padre y le obedecían todo, nosotros también, el Espíritu Santo nos guía a que podamos obedecerle. Eso es lo que está pidiendo el salmista, que nos guíe a esa tierra de rectitud, que nos guíe a esa tierra donde caminamos seguro, porque nos indica, el Espíritu nos indica el camino por donde debemos de andar y por donde no debemos andar. Como decía al comienzo, la palabra de Dios no solo para ser conocida, sino que la palabra de Dios se vive, se vive. Padre amado, en esta hora, Señor, te damos tantas gracias por este espacio de aprendizaje que tenemos cada martes. Te damos gracias porque tú nos acompañas siempre. Y así como el salmista pedía, enséñame a hacer tu voluntad, podemos tener el gran ejemplo de Jesucristo, que se sometió a la voluntad del Padre y obedeció y fue más allá aún hasta la muerte y muerte de cruz. Él es nuestro gran ejemplo y nuestra gran inspiración es Jesucristo. Por lo tanto, esta clase te la entregamos a ti para que tú nos enseñes, nos instruyas a través de las Escrituras y también podamos obedecer. Como dice el Evangelio de Juan, que el amor se demuestra guardando los mandamientos. Y como dice Eclesiastés al final de todo discurso es temer a Dios y guardar los mandamientos. Y gracias porque no estamos solo en esto, sino que tenemos el auxilio del Espíritu Santo que nos da el poder para no andar en las obras de la carne, sino en las obras del Espíritu. Bendice a cada alumna, a cada madre que cada martes hace este espacio, sobre todo hoy día que quizás algunas se levantaron muy temprano y están haciendo este esfuerzo, pero todo trae fruto cuando estamos en tu presencia. Amén. Así que mis hermanas, que tengan un excelente día, que estas horitas de madrugada, bueno, les voy a contar las disciplinas espirituales de Jesús. Ese Jesús se levantaba de madrugada a orar al Padre antes de comenzar todas sus tareas, su ministerio. Él oraba tan intensamente al Padre. Imagínense si Jesús necesitaba orar cuanto nosotros, que los discípulos le preguntaron, enseña, o le dijeron, por favor, enséñanos a orar. Y de ahí surge el Padre nuestro, ¿ya? Entonces, siempre, cuando comienzo el Evangelio, siempre cada clase se dan cuenta que yo siempre voy a mencionar el propósito del Evangelio, que es lo que tenemos que tener en mente cuando interpretamos este Evangelio. Y el propósito, que los lectores crean que Jesús es el Cristo, ¿ya? El Hijo de Dios, y tuvieran vida en su nombre, ¿ya? Y por eso hay tantas señales, milagros que revelan la gloria de Dios, que revelan que Él es el Mesías, que Él es divino, que Él es nuestro Dios, que tiene los atributos de Dios, ¿ya? Es omnisciente y omnipresente. Antes de que Abraham fuese, ya Él estaba. Eran las declaraciones que Él hacía en esa época a ese grupo religioso, fariseos, saduceos, y que eso les molestaba, que se declarara a Dios, que Él era uno con el Padre. Y eso es lo que hemos visto en todas estas clases, esos encuentros con estos líderes religiosos que teniendo vista no veían.
ya estaban ciegos. Como dice las Escrituras, los suyos vino, los suyos no le recibieron. Se destaca entonces la divinidad de Cristo, ¿ya? En el capítulo 9 de Juan vimos que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Se destaca entonces ahí la revelación de Jesús como la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. La ceguera física simboliza la ceguera espiritual y la sanidad muestra cómo Cristo también da discernimiento y vida espiritual. Se discutió la resistencia de los fariseos en la clase pasada, quienes representan en la negación de la verdad a pesar de todas las evidencias y los milagros, ellos no reconocen a Jesús como divino o el Mesías. Y en el capítulo 10 vimos al buen pastor. Vimos lo importante que es la conexión y cuando vamos a interpretar un texto, analizarlo a la luz del contexto inmediato y remoto. Es decir, previo a esto que él se declara el buen pastor, vimos que los fariseos expulsaron al ciego de la sinagoga. Sin embargo, el buen pastor no hace eso, sino que el buen pastor va a buscar las ovejas, las llama y las trae al redil. Y eso se aprendimos que Jesús se presenta como el buen pastor. ¿Por qué Él es bueno? Porque Él da la vida por las ovejas, Él las cuida, las protege. Se enfatizó en aquella clase la relación tan íntima entre Cristo y sus seguidores, la seguridad en Él y la obediencia también como señal de fe por parte de los que le seguían. También vimos la contraposición entre el pastor verdadero y los falsos líderes, ¿ya? Ellos no entran por la puerta, ellos eh, prácticamente no quieren las ovejas, sino que las utilizan, ¿ya? Conclusión, en los capítulos 9 y 10, Juan nos muestra que la vida verdadera, la luz y la guía provienen de reconocer a Jesús como su Salvador, creer en Él y también no solo creer, sino también seguirlo. Eso fue lo que vimos en los capítulos 9 y 10. Se enfatiza también la necesidad de la fe activa y discernimiento espiritual entre la incredulidad y oposición. Bueno, ahora vamos a ver los capítulos 11 y 12 del Evangelio de Juan para que lo tengan ahí en su Biblia. En el capítulo 11, vamos a ver algo impresionante, una señal impresionante que es la resurrección de Lázaro. Jesús muestra en aquel evento milagroso que Él es la resurrección y la vida. Y hay otro yo soy que vamos a analizar. Yo soy la resurrección y la vida. Y hay otro yo soy, hemos visto yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, ¿ya? Y ahora es la resurrección y la vida. Y se analiza la fe de los discípulos y de Marta y cómo la incredulidad y la tristeza se encuentran con la gloria de Dios. No te he dicho, Marta, que si tú creyeres, verás la gloria de Dios. ¿Se acuerda que la clase pasada vimos este concepto de la gloria de Dios que es como un hilo conductor en todo el Evangelio de Juan, para que la gloria de Dios se manifieste ante el mundo, la misericordia, la bondad de Dios, la santidad. Y en Juan 12 veremos la unción y la entrada triunfal. Jesús es reconocido como Mesías Rey y se prepara para la cruz. Se estudia la respuesta de los discípulos y de la multitud, la fe verdadera frente a la superficialidad y la profecía sobre su sacrificio. La unción vemos a María que unge al Señor Jesús con un perfume carísimo. ¿Ya? Eso lo vamos a ir desarrollando después. Voy a analizar el contexto cultural de aquella época en el capítulo que estamos. Costumbres funerarias judías, que es importante para entender un poco lo que es el tema de la resurrección de Lázaro. Los judíos enterraban a los muertos el mismo día siguiendo la ley mosaica, Deuteronomio 21-23. La mención entonces de que Lázaro ya llevaba 4 días muertos, en los versículos 17 al 39 del capítulo 11 que estamos estudiando, subraya que estaba más allá de la esperanza natural de la resurrección. Que dijo la mujer, lleve ya 4 días, era imposible, así la lógica humana, pensar que él podía resucitar. Entonces esto iba a aumentar el asombro del milagro. Rol de Marta y María, hermanas de Lázaro, ¿ya?
Eran figuras femeninas de respeto en la sociedad judía y representaban también la hospitalidad, la devoción y dependencia. ¿Se acuerdan cuando Jesús visita su casa? Bueno, María a los pies de Jesús escucha las enseñanzas y Marta está preparando los alimentos también para agasajar al maestro. Mucho se critica a Marta, pero también son necesarias, ¿no? eh, que estén. Su interacción entonces con Jesús refleja la cercanía y confianza, eran amigos, pero también un entendimiento limitado de la gloria de Dios, como lo vemos cuando sucede este evento de la muerte de su hermano Lázaro. Las reacciones del pueblo, la multitud observa, se conmueve o duda, reflejando la tensión socio-religiosa. Los líderes religiosos están preocupados, entonces ya a esta altura por la autoridad de Jesús, ya con este milagro es algo que ellos están atemorizados por lo que está sucediendo, porque los discípulos van aumentando, Jesús hace milagros que solo un Dios puede hacer, y eso está teniendo a los líderes religiosos a la época contrariados y preocupados. Educación y valores de la época, la comunidad judía valoraba la rectitud, la fe en Dios y la observancia de la ley. La narrativa entonces de Lázaro ilustra cómo los principios de fe y obediencia interactúan en la vida cotidiana y los eventos extraordinarios de Dios. En cuanto a la teología inmediata que podemos ver en este capítulo, vemos, como lo decíamos, a Jesucristo como la resurrección y la vida. Y con esto mostrando la autoridad que tiene sobre la muerte física, ¿ya? Enseña la necesidad de la fe activa incluso en situaciones desesperadas. Eso lo vamos a ir desarrollando también. La resurrección de Lázaro prefigura la resurrección final de todos los creyentes y la vida eterna. Primera de Tesalonicenses 4:16, ¿cierto? Que en algún momento Jesús vendrá, la iglesia sufrirá el rapto y los que estén vivos serán, ¿cierto? Los que estén muertos resucitarán, ¿cierto? Resucitarán para recibir al Señor en el aire. Entonces, el milagro provoca la decisión de los líderes judíos de eliminar a Jesús ya, con esto. Ya esto es como la guinda, ¿cierto? Ya algo terrible, cómo acallar a este sujeto, de acuerdo desde la perspectiva de los líderes religiosos. Entonces, mostrando que la manifestación de Dios puede dividir corazones. Unos pueden creer y otros negarse a creer. Enseña que la vida eterna no depende de lo visible. Los justos pueden sufrir, pero su recompensa es espiritual y eterna. Morir en Cristo no es una pérdida, dice el apóstol Pablo, es una ganancia, ¿ya? Es diferente como el mundo sin Cristo ve la muerte. Nosotros creemos que morir en Cristo es una bendición. Dolorosa para los que están viendo la partida de una madre o un hijo, pero ese ser va a descansar a la presencia del Señor, esperando que suceda ese día de la resurrección. Jesús demuestra entonces su autoridad sobre la vida y la muerte en este capítulo, revelando que nuevamente que es Dios, su divinidad, y mostrando que la verdadera fe conduce entonces a la vida eterna. Este capítulo otra vez más, enfatiza la gloria de Dios. Otra vez, la gloria de Dios se manifiesta inclusive en la muerte y que los creyentes podemos confiar entonces, hermanas, en la soberanía y en el poder de Dios. Vamos entonces a analizar el capítulo 11, ya que hablamos del contexto teológico, cultural, es importante analizar eso para entender bien el significado tan profundo, tan impactante que puede resultar para nuestras vidas conocer más de Jesús. Entonces, en los versículos de 1 al 3 nos señala la enfermedad de Lázaro. Lo voy a leer. Había un cierto enfermo, Lázaro de Betania, estoy leyendo la versión en NTV por si acaso, la aldea de María y de Marta, su hermana. María era la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Hay dos mujeres que hablan de este evento, pero son distintas Marías, ¿ya? Esta es la hermana de Lázaro, la otra es una mujer pecadora, cuando entró donde Simón, ¿ya? Ella no, ella es María, hermana de Lázaro, para que distingamos, porque a veces no se diferencian o no las diferencian, pero son distintas Marías. Sus hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo, estaba enfermo. Entonces,
Aquí se introduce al personaje principal. ¿Quién estaba enfermo? Lázaro, amigo cercano de Jesús. Es una familia muy querida, ¿cierto?, para Jesús. Son amigos. Las hermanas muestran preocupación y fe al acudir a Jesús, al informarle sobre el estado que estaba su hermano. Sabían que él podía hacer algo, ¿no? El amor de Cristo entonces personal, él conoce y se mueve y se conmueve con quienes ama. Él amaba a estas personas. Debemos entonces nosotros, como una aplicación para nosotros, cuando tengamos alguna dificultad, igual que estas hermanas, acudir a Jesús como ellas lo hicieron, con confianza, ante situaciones que podamos tener de crisis, aplicándolo también para hoy, porque es bueno traer el mensaje, aplicarlo así, qué dice, qué dijo en ese tiempo y qué dice para nosotros hoy ese mensaje, ¿ya? Debemos acudir a Dios en todo tiempo. El versículo 4 da la respuesta de Jesús. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Otra vez, concepto de la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Que iba a ocurrir un milagro, ¿ya? Y en eso Dios muestra su gloria, en su misericordia, en que Él es poderoso, que Él tiene dominio sobre la muerte, Él puede dar vida a los muertos, sanar a los enfermos, ¿ya? Jesús indica que la enfermedad tiene un propósito de revelar la gloria de Dios. ¿Se acuerda del ciego cuando estudiamos la historia del ciego? No es que sus padres hayan pecado, no, no es eso, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él, ¿ya? La gloria de Dios en el ciego fue que él recibió la vista, tanto espiritual como física. La soberanía de Dios, que es un atributo de Dios, que significa que Dios controla y que tiene el control de todo, gobierna incluso situaciones de sufrimiento, ¿ya? La vida y la muerte están bajo el control de Dios. Ese concepto de la soberanía debemos tenerlo claro para tiempos de crisis. Dios no ha perdido el control en lo que tú estás viviendo. Dios tiene el control de todas las situaciones. Podemos ver los problemas y enfermedades como oportunidades para que Dios se glorifique y fortalezca nuestra fe. ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado su gloria en un tiempo que hemos tenido de crisis, de enfermedad, de pérdida? Dios ha mostrado su gloria en nuestras vidas, ¿ya? Entonces, tener claro ese concepto de la soberanía. Dios es soberano, ¿ya? En el versículo 5 y 6 de Juan, Jesús muestra afecto, pero retrasa su visita. Aquí está el tema. Sabe que está enfermo, pero él es de acudir de inmediatamente, él retrasa su visita, pero eso tiene un porqué y un para qué, ¿no? ¿Por qué retrasa y para qué retrasa? Amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, habiendo oído que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Nosotros lo entendemos, ¿no? ¿Por qué se retrasa? Jesús no actuó apresuradamente. Hay un plan divino detrás del tiempo de espera. A veces nosotros oramos y queremos que Dios nos diga ahora, pero Dios te dice espera. O a veces tú oras y te dice no. Que puede decir no, ¿cierto? Queremos todos los sí. Pero en este caso era espera, ¿ya? Dios obra en su tiempo perfecto. Esto aprendemos de esta situación. Los tiempos de Dios son perfectos. No es que se retrasa, sino que es un plan de Dios. Lo que parece retraso, pareciera retraso, es parte de un propósito que Él tiene, redentor. La paciencia y la confianza en el tiempo de Dios son esenciales, queridas hermanas, para vivir en la fe. A veces nosotros nos falta esa paciencia. Sabes que la paciencia es un fruto del Espíritu y si Él quiere trabajar la paciencia, quizás te va a poner en tiempo de espera, porque está trabajando en tu vida, ¿ya? Versículos 7 al 10, camino a Betania. Después de esto dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: maestro, poco antes los judíos procuraban apedrearte y otra vez vas allá. Jesús respondió: ¿no hay 12 horas de trabajo en el día? Si alguno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno camina de noche, tropieza, porque no hay luz en él.
Jesús habla entonces sobre caminar en la luz espiritual, contrastando la fe y el temor. Jesús es la luz del mundo, lo hemos estudiado. La obediencia a Dios evita tropiezos, aunque haya peligro. Muchas veces Dios nos va a mandar a situaciones, a lugares de peligro, quizás. No sé, aquí creo que hay gente que es misionera, hermanas que tienen ese ministerio, pastores, ¿ya? Igual que el apóstol Pablo, cuando dijo, yo sé que en Jerusalén voy a tener problemas, ¿ah? Voy a tener dificultades, pero el que dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida con tal de que acabe esta carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Jesús va donde hay tropiezos, sabía los problemas que estaban a su alrededor, pero él iba a cumplir la misión por la cual el Padre le envió, ¿ya? Confiar y obedecer a Jesús, aún en situaciones difíciles, te va a prevenir de errores y pérdidas. Versículos 11 y 14. Jesús anuncia la muerte de Lázaro. Texto. Voy a leer 11 a 14. En esa parte vamos, ¿ya? Dicho esto, les dijo lo anterior. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Ese duerme es un eufemismo. Cuando tú dices algo que es fuerte y lo quieres suavizar, eso se llama eufemismo, ¿no? No es que duerme, había muerto, ¿ya? Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pensaron ellos, está dormido, sanará. Mas Jesús hablaba, y aquí lo explico, de la muerte de Lázaro. Sobre todo el apóstol Pablo en Corintio habla de dormir, pero ese dormir es muerte, ¿ya? Pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Oh, mas Jesús no hablaba de dormir, sino de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Jesús usa entonces el eufemismo del sueño para hablar de la muerte, preparando a los discípulos para el milagro. Hay otros eufemismos en la Biblia, por ejemplo, para que vamos entendiendo un poco, en la Reina Valera sobre todo se dice, Abraham se llegó a Sara. Ese llegó es que tuvo relaciones sexuales con Sara. Pero ese también es un eufemismo, ¿me entiendes? Eso lo va a encontrar ahí. Se llegó a Sara. En el fondo si usted lee, por ejemplo, en el TV, el PDT, ellos no dicen se llegó, si tuvo relaciones sexuales con Sara, ¿ya? La muerte no es definitiva para Cristo. Él tiene poder sobre ella y eso es lo que él va a demostrar. La fe en Jesús no permite ver la muerte nos permite a nosotros, hermanas, ver la muerte como un tránsito hacia la vida eterna. Por eso que la muerte no es una pérdida, sino es una ganancia. Versículos 15 y 16, propósito de la enfermedad. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí cuando Lázaro murió, para que creáis, pero vamos a él. ¿Ya? Entonces Tomás, llamado Didimo, dijo a sus compañeros, vamos también nosotros para que moramos con él. Explicación. La demora de Jesús tiene un propósito, lo dicho, pedagógico, ¿ya? Fortalecer la fe. Eso es lo que él quiere enseñar, que la fe sea fortalecida. Tomás muestra coraje, aunque mezcla esa valentía con temor. Dios permite pruebas, entonces, para aumentar la fe y manifestar su gloria. Si nosotros somos probados para aplicarlo a nosotros, Santiago dice que tomemos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, ¿ya? Porque la prueba produce paciencia, resiliencia para soportar y eso nos lleva, dice, para que sean perfectos, cabales, completos, nos lleva a la madurez espiritual. Entonces, Dios tiene un propósito, siempre en algo, Dios tiene el control de todas las situaciones, es lo que podemos ir sacando y extrayendo de este estudio sobre este episodio tan relevante, importante, como la resurrección de un muerto que lleva 4 días, que está fétido, que hiede, que era imposible, y entre más imposible sea la situación, más grande es la manifestación de la gloria de Dios que vamos a ver acá. La paciencia en la espera de Dios fortalece nuestra confianza y fe activa. Jesús llega a Betania, versículo 17.
Cuando llegó Jesús, halló que Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. Lázaro lleva 4 días muerto, lo que según la cultura judía hacía que su resurrección pareciera imposible. Es decir, entre más imposible era mejor. Si usted analiza ciertos textos o episodios en la Biblia, como en el caso de Gedeón, cuando le despidió no sé cuántos soldados y con 300 iba a vencer a una gran multitud, es para que la gloria de Dios no sea del hombre, sino de Dios. Entre más imposible, más es su gloria. Dios, para él no hay nada imposible. Entonces, esto subraya que Jesús tiene poder sobre la muerte, no solo es sobre enfermedades temporales, porque Jesús sanó enfermos, echó fuera demonios, ¿cierto? Y también resucitó. Hay otras personas como el hijo de la viuda de Naín. Incluso cuando la situación parece desesperada, la fe en Cristo confía entonces en su poder y también en su soberanía. Versículos 18-19, contexto geográfico y social. Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos 15 estadios. Muchos de los judíos habían ido a ver a Marta y a María, o sea, entre más testigos fueran a ver este episodio, era mejor, ¿ya? Para consolarlas por la muerte de su hermano. Se muestra la cercanía de Betania a Jerusalén y la costumbre de los judíos de acompañar a los dolientes. Había mucha gente para consolar a esta familia. La comunidad participa del sufrimiento, Dios obra incluso a través de la solidaridad humana. La fe comunitaria y el apoyo mutuo son muy valiosas entonces para todos nosotros para enfrentar pruebas y fortalecer la esperanza. Marta se encuentra con Jesús, 20:22. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a recibirle, pero María se quedó en casa. Entonces Marta dijo a Jesús: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta demuestra fe, en este caso conocimiento parcial. Cree que el poder de Jesús, cree en el poder de Jesús, pero aún limita su expectativa al tiempo presente. Si tú hubieses estado aquí, ese es. Muestra que la fe humana reconoce a Jesús también como mediador, pero todavía no comprende completamente su autoridad sobre la vida y la muerte. Nosotras debemos acercarnos a Jesús, ¿ya? Con confianza, incluso cuando no entendemos el plan de Dios, pero sí creemos en la soberanía. Aunque no entendamos el plan de Dios, podemos entender la soberanía, que Dios tiene el control de todo. Jesús responde a Marta en ese momento. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. ¡Wow! ¡Qué poderosa declaración! Imagínense la cara de Marta en ese momento. Si llegue, son 4 días. ¿Mm? Marta le dijo: sé que resucitará en el día de la resurrección al final de los tiempos. Marta piensa en la resurrección escatológica, hacia el final de los tiempos, la que ocurriera al final según la enseñanza, ¿cierto? Jesús anticipa entonces la resurrección inmediata, mostrando que Él trasciende la comprensión temporal y escatológica de los judíos. La fe en Cristo permite ver más allá de las expectativas humanas y reconocer su poder sobrenatural. La fe. Dice que el que se acerca a Él tiene que creer, confiar. Siempre el Señor Jesús, cuando veía que sus discípulos no tenían esa fe, dice: ¿por qué dudan? ¿Por qué dudan? La incredulidad es el mal que nos ha robado muchas bendiciones. Tenemos que creer. Jesús revela su identidad. Jesús le dijo aquí, en ese momento, cuando ella dice va a resucitar en el día postrero, ahí viene el yo soy. Yo soy, dice, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente, le dice a ella. Y nos dice a nosotras también, a este tiempo. ¿Creemos esto? ¿Creemos esto? Amén. Jesús entonces declara su autoridad sobre la vida
y la muerte en esta declaración del yo soy y presenta una promesa, vida eterna con él, vida eterna. Eso es un tremendo regalo, la vida eterna. Cristo entonces es la fuente de la vida. La verdadera resurrección y esperanza no están en lo temporal, sino están en Él. La fe en Jesús transforma nuestra perspectiva sobre la muerte y nos asegura una vida abundante y una vida eterna. El día que usted se arrepintió de sus pecados y creyó en Jesucristo como su Salvador, usted tiene vida eterna, porque Jesús es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Esa es. ¿Y quién nos da la garantía? Usted cuando creyó, se arrepintió, oyó el Evangelio, creyó en él, como dice el libro de Efesios, ¿cierto? Vino el Espíritu Santo, fue sellada con el Espíritu Santo, que es las arras, dice Efesios, las arras son la garantía de nuestra herencia. Si tenemos ese aval, como se decía en Chile cuando alguien se ofrecía para respaldar a alguien que pedía un préstamo, pedía un aval, ya. Nosotros tenemos una garantía. Usted fue sellada con el Espíritu Santo y un sello es como este envase que tengo acá. Aquí está el Espíritu, se sella, no se rompe. Y esto implica que usted es, que tiene un dueño, que Dios es nuestro dueño, ¿cierto? Y nos da seguridad y nos da señal de pertenencia a que somos hijas de Dios porque el Espíritu Santo está en nosotros. Esto es uno de los grandes yo soy del Evangelio de Juan. Tenemos Juan 6:35, 8:12, 10:9, 11, los yo soy que están ahí. Aquí Jesús nos se revela no solo como maestro, como profeta, sino como la misma fuente de vida y resurrección. Es importante esta declaración. Jesús no dice yo doy, sino dice yo soy la resurrección. No es un evento aislado, por lo tanto, sino una persona que está unida a Cristo y ya participa de su vida. Dimensión presente y futura de esto. Presente, la fe une al creyente con Cristo, la unión con Cristo. Si usted va a las epístolas de Pablo, por Cristo, unidos a Cristo, todo es por Cristo, ¿ya? La unión con Cristo, dándole vida eterna, coheredera con Cristo. Futura, esa vida se consumirá en la resurrección. Ya, Primera de Corintios 15, 52, 54. Os digo un misterio, no todos dormiremos, ya entendemos que ese es un eufemismo, ¿cierto? No todos moriremos, pero sí todos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, porque es necesario que este cuerpo mortal, porque usted tiene vida eterna, pero tiene un cuerpo mortal, ¿ya? Es necesario que este cuerpo mortal se vista de inmortal, que este cuerpo terrenal se vista de celestial, ¿ya? Un cuerpo celestial. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Absorbida es la muerte en victoria, ¿ya? Así que tomémonos de esas tremendas bendiciones que Dios nos garantiza en su palabra. Y Juan, ¿qué está diciendo él? La fe como condición es creer, no tenemos que hacer nada, es con los méritos de Cristo, ¿cierto? La promesa se repite dos veces con énfasis. El que cree en mí, la fe es el canal para recibir la vida de Dios. Ya, creer, nada más. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Primera de Juan 5, 11, 12, las cartas juaninas, Dios nos ha dado vida eterna y esta es la vida. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Usted tiene al Hijo? Tiene la vida. Dice, cuando estudiábamos Juan 3, dice de que el que ha creído no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Es decir, la fe en Jesús nos abre un camino maravilloso de luz, de vida abundante y vida eterna. Esperanza tenemos frente a la muerte. Los cristianos no negamos el dolor de la pérdida cuando se va alguien, un ser querido, pero sabemos que la tumba no tiene la última palabra. Nuestra fe en Cristo
nos asegura la resurrección y la vida eterna. Seguridad, podemos tener seguridad presente. Estudiamos clase pasada, dice que Él nos tiene en su mano, en la mano del Padre, y nadie nos arrebatará de ahí, ¿ya? Seguridad, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Eso está en el libro de Romanos. Estoy seguro, usted tiene que tener la seguridad de su salvación. Ay, no es que me equivoqué, perdí. No, usted tiene que estar segura que es salva porque ha creído, nada más. Si nos equivocamos, confesamos nuestro pecado a Dios, primera de Juan 1:9, que es para creyentes, y Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. La sangre de Cristo nos lavó y nos perdonó. La vida eterna no comienza en la tumba, comienza ahora al creer en Jesús, lo que yo les estaba explicando. Vivimos con la certeza de que la muerte física es solo una transición, es un momento de transición, transformación. Ya no tememos a la muerte como fin, sino que lo vemos como una puerta a la gloria. Terminamos la carrera. Por eso que el apóstol cuando dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, por tanto me espera la corona, ¿cierto? De justicia, la cual me da el Señor, no solo a mí, sino todos los que esperan su venida. Él dice, no sé si irme con el Señor es, me encantaría irme con Él, dijo. También dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es decir, ¿por qué estaban ahí pensando? Porque el apóstol Pablo fue un hombre, un apóstol a las gentiles, plantó iglesias, tenemos epístolas, muchas de él, un tremendo aporte donde Dios a él, obviamente fue Dios usándolo a él, ¿ya? Pero dijo, me soy más útil quedándome en la carne, en el cuerpo, para seguir, ¿cierto? Extendiendo el reino. ¿Qué me gustan esas palabras? Porque cuando él dice eso no está pensando egoístamente, sino que yo me quiero quedar mm, para seguir trabajando en el reino, para seguir extendiendo el reino, porque para servir a Dios todos tenemos ese deber, tenemos que dejar el egoísmo. Ya no vives para ti, vives para Dios. Ya no vives para los propósitos que tenías antes, vives para el propósito de Dios. Eso es. Entonces, Jesús pregunta a Marta y a cada uno de nosotros, ¿crees esto? La salvación entonces no es teórica, sino una respuesta personal de fe. Entonces, Jesús aquí se presenta como la resurrección, la vida, no solo para el futuro lejano, sino como una realidad presente para todo aquel que cree en Él. Sigamos, me gusta, vamos a una parte importante, el clima de la historia. Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que habita en el mundo. Ella cree. Marta entonces reconoce la identidad mesiánica de Jesús aún antes de ver el milagro. Eso es importante. La fe se expresa en reconocimiento de Cristo como Salvador e Hijo de Dios. En esta respuesta lo vemos. Esto es clave para experimentar la vida y la resurrección que Él ofrece. Creer en Cristo, aún sin pruebas inmediatas, es fundamental para recibir la obra redentora de Dios. Ella no había visto todavía el milagro de su hermano, pero ya ella confesó y dijo, yo creo. María envía a llamar a Jesús. Y habiendo dicho esto, fue a llamar a su hermana María, decía Marta, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama a María. ¿Se acuerda María, la que se sentó en las plantas? A los pies? Ella va a ser la María que después va a ungir al maestro. Qué tremenda bendición. María se entera de que Jesús está cerca y que desea verla. La discreción muestra respeto y reverencia. Jesús actúa personalmente en la vida de cada creyente. Nos conoce por nuestro nombre. Él llama a cada uno por su nombre, indicando esta relación íntima que desea tener con cada uno de nosotros. Cristo nos llama personalmente a que nos acerquemos a Él en momentos de dificultad, ¿ya? Todo en todo tiempo. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a Él, porque Jesús aún no había entrado en la aldea, estoy en el versículo 30 del capítulo 11, sino que estaba todavía donde Marta le había encontrado. María entonces demuestra fe activa al acudir sin demora. La obediencia que aprendemos de este acto, inmediata a la invitación de Cristo, refleja
una fe práctica y una confianza. Debemos responder rápidamente entonces al llamado de Jesús en nuestra vida diaria. El 31-32, lamentación de los judíos. Y los judíos que estaban en la casa consolando a María, está bien el 31, al ver que se levantó pronto y salió, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado ahí, mi hermano no habría muerto. La reacción de los presentes refleja la tristeza colectiva ante la muerte. Muestra fe, esta mujer muestra fe, dependencia. La fe reconoce la autoridad de Cristo, aún antes del milagro, muestra que la intervención divina se recibe con humildad y entrega. El 33 y el 34. Jesús, al verla llorar y a los judíos que la acompañaban, porque era un día de luto, de tristeza, había partido Lázaro, había llanto, como cuando uno va a un sepelio, usted ve eso, esa tristeza de la gente. Mire lo que hace Jesús, se conmovió y se angustió y dijo, ¿dónde lo pusiste? Qué tremendo, hermano, entender esto, porque Jesús demuestra su humanidad y compasión compartiendo el dolor de quienes sufren. Él iba a realizar el milagro, pero al ver la tristeza de ellos, él se conmovió. Dios no es indiferente al sufrimiento, él llora con los que lloran. Podemos acudir a Jesús en nuestra tristeza confiando que Él va a tener empatía con su sufrimiento y va a tener ese amor. Isaías 53:3 presenta a Jesús así, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús dice, Lucas 19:41, también lloró sobre Jerusalén, mostrando su compasión por los perdidos. Cuando lloramos, no lo hacemos solos. Eso aprendemos. Jesús está presente contigo cuando tú has llorado, cuando tú estás triste. Jesús está presente contigo. Su empatía es real y en nuestras lágrimas Él también se acerca, no estamos solos. Jesús lloró, es el texto más corto de la Biblia. Jesús lloró y los judíos dijeron al ver a Jesús llorando, no muestra debilidad al llorar. Las personas no muestran debilidad porque lloran, por eso Dios dejó estos ojos y estas lágrimas que si tú tomas el sabor son amargas, ¿cierto? Pero el Señor se compadeció y los judíos dijeron, wow, mira cuánto le amaba. Jesús expresa emociones humanas genuinas ante la pérdida y el dolor. El llanto de Jesús confirma su encarnación, 100% hombre, 100% Dios, la unión hipostática, mostrando que la divinidad y humanidad coexisten en conflicto. El dolor no disminuye la fe, permite experimentar el amor de Cristo en lo humano y lo divino. Es el versículo más corto de la Biblia, pero muy profundo, que Jesús haya llorado y se haya compadecido. Jesús no tenía pecado, pero experimentaba emociones genuinas. Experimentó la tristeza, la compasión, la empatía. Su llanto ante la muerte de Lázaro y la aflicción de sus amigos muestra que no es un Dios distante, sino alguien que comprende también nuestro sufrimiento. La teología dice que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Su llanto no contradice su divinidad, sino que lo complementa, muestra que la divinidad puede habitar plenamente en lo humano. Dios no es indiferente al dolor. En Cristo Dios mismo participa de nuestro sufrimiento, Hebreos 4:15. Y causó obviamente el asombro de quienes estaban ese día en ese lugar. El llanto de Jesús confirma esto, que en él consiste divinidad y humanidad, como les decía. Vamos al versículo 37 y 38, caminando hacia el sepulcro. Y algunos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer también que Lázaro no muriese? Pues no creían que 4 días era imposible, ¿ya? Eso era un plan de Dios. Me hubiera gustado estar ahí para ver la cara a los fariseos. Entonces Jesús
nuevamente conmovido, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. La incredulidad entonces de algunos contrasta con la fe de Marta y María. La piedra simboliza la imposibilidad natural de la resurrección. Se colocaba, ¿cierto?, en las tumbas esa piedra. Jesús entonces confrontó las limitaciones humanas con su poder sobrenatural. La fe en Cristo desafía lo imposible. Para Dios no hay nada imposible. Debemos confiar en su poder, aun cuando la lógica humana sea superada, porque aquí la lógica humana fue superada, absolutamente. Marta cuestiona y Jesús afirma. Ve a Marta y dice, Marta dijo, Señor, ya lleve, está fétido, porque lleva 4 días, Señor. Jesús le dijo, no te he dicho, Marta, que si crees, aquí vemos otra vez este concepto que es el hilo conductor de todo el Evangelio, si tú crees, verás la gloria de Dios. Marta reconoce entonces la imposibilidad natural, pero Jesús reafirma que la fe es el medio, es el vehículo que nos transporta para que nosotros como seres humanos podamos ver eso intangible, podamos ver la gloria de Dios en medio de cualquier situación que podamos estar viviendo. La gloria de Dios entonces se manifiesta en lo imposible y a través de la fe en Cristo, simplemente eso. La verdadera fe permite ver los milagros donde otros solo ven la imposibilidad. Los otros ven las montañas, los obstáculos, pero no ven la posibilidad. Dios llama las cosas que no son como que si fuesen. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Jesús pronuncia estas palabras a Marta en el contexto de la resurrección de Lázaro. Marta ya había afirmado su fe en la resurrección futura, acordémonos, pero aún dudaba frente a lo imposible inmediato, lo que estaba pasando ahora. Ella confiaba en la resurrección futura, pero lo inmediato, quitar la piedra de un sepulcro con un cadáver de 4 días. Por favor, Señor, lleve. ¿Qué va a pasar? Jesús la lleva a un nivel más profundo de confianza. Avanza, Marta, ¿ya? No se trata solo de creer en un futuro lejano, sino de confiar ahora mismo en el poder de Cristo. Aquí la fe se presenta como la llave que abre los ojos para contemplar la gloria de Dios en acción. Lea, por favor, los héroes de la fe cuando tenga tiempo, Hebreo, héroes, donde habla de los héroes de la fe, que ellos dicen que combatieron, que se hicieron fuertes en batalla, que murieron sin haber visto lo que se les prometió. Habla de Abraham, de Moisés, de Abel, de muchos héroes que están ahí de la fe. La gloria de Dios en la Biblia, la gloria doxa, es la manifestación visible para repasar este concepto que es tan importante del poder, de la santidad, de la majestad de Dios, de lo que Él es. En este evento, la gloria se revela en que Cristo es la resurrección y la vida. La fe como medio. Jesús no dice, si ves, creas. Tú ves, tú puedes ver y creer, no. Sino lo contrario, si tú crees, verás. Esa es la puerta. Bienaventurados son los que creyeron y no vieron, ¿no es cierto? Lo dijo Jesús también. La fe antecede a la visión. Es el instrumento que nos permite a nosotros reconocer, ver, palpar la obra de Dios. La resurrección de Lázaro no fue un simple acto de compasión, sino una señal mesiánica que anticipa la resurrección de Cristo y muestra que la vida eterna está en él, porque Cristo murió, pero resucitó con un cuerpo glorificado, ¿ya? Y que él es la primicia, porque aquí hubieron otros que fueron resucitados, como el hijo de la viuda de Naín, tenemos que resucitó, tenemos este milagro, pero ellos volvieron a morir. Pero Jesús resucitó, ¿cierto? Él no volvió a morir, él resucitó, ¿ya? Y eso es una señal que va a haber resurrección de los muertos, ¿ya? Y Jesús dice que resucitó y que esas son las primicias de los que durmieron o de los que murieron. Fue el primero.
¿Y quién va a seguir después? Nosotros, la iglesia. Entonces es una señal, porque si Cristo murió como representándonos a nosotros, cargando el pecado de todos nosotros, pagando el precio o el castigo por el pecado de la muerte en representación de todos nosotros, el hecho que haya resucitado significa que ese sacrificio por toda la humanidad fue aceptado por el Padre, ¿ya? Cristo como mediador de la gloria. El milagro no se trata de Lázaro en sí, sino que glorificar al Hijo. Éxodo 14:31. Israel vio la gloria de Dios cuando el mar se abrió, pero solo los que confiaron en Moisés pasaron el seco, ¿no? Los egipcios quedaron ahí, los que venían detrás. Abraham no dudó en la promesa, sino que se fortaleció en fe, dice, dando la gloria a Dios. Dice que Abraham, como para ilustrar el tema de la fe, creyó esperanza contra esperanza. ¿Cuál era la contraesperanza? Su mujer era estéril, su mujer era anciana, era imposible que ella pudiera parir a esos años, a los 90 años. Pero ¿cuál era la esperanza? Que a través de él, ¿cierto?, iban a ser bendecidas todas las naciones, que iban a ser el hijo de la promesa. Eso fue. ¿Y sabes lo que se fortaleció en Abraham? En lo que Dios le había dicho. Simple. En eso se fortaleció y él pudo, ¿cierto?, ser padre a los 100 años con la madre de Isaac de 90. La fe es importante. Para nosotros hoy, la fe auténtica nos permite ver la mano de Dios en circunstancias imposibles. Si tú estás pasando algo imposible, yo creo que Dios te está hablando. Donde otros ven derrota, el creyente percibe la oportunidad de que ver la gloria de Dios. La gloria de Dios no siempre se manifiesta en la ausencia de problemas, sino que el poder que transforma la muerte en vida, el caos en testimonio y la imposibilidad de la victoria. Por ejemplo, en medio de una enfermedad, una crisis económica o un conflicto familiar, podemos ver solo un sepulcro cerrado o con fe esperar que Dios muestre su gloria en la situación que podemos estar viviendo. Yo escojo la última opción, no sé usted. Yo espero confiar en Dios. ¿Ah? La fe debe ir más allá de un futuro lejano y aplicarse al presente. Debemos confiar en que Cristo puede intervenir en nuestras realidades hoy. Vamos entonces al clima de este capítulo. Jesús resucita a Lázaro. ¿Ve todo lo que ha pasado para llegar acá? Entonces quitaron la piedra de donde estaba el muerto. Jesús alzó los ojos y dijo, oró, Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, wow, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y las pies con venda. Imagínense ustedes la situación de los que están viendo este milagro. Y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Jesús realiza el milagro declarando la autoridad de Dios. Lázaro sale del sepulcro vivo. La resurrección confirma entonces que Jesús, aquí muestra su gloria, es el Hijo de Dios y da la vida eterna, la vida misma. Anticipa entonces la resurrección universal de los creyentes, porque Pablo dice, Jesús es las primicias de los que durmieron y después vendrá en la primera resurrección, ¿cierto? La resurrección masiva de todos los que han partido en Cristo o los que estén vivos en ese momento y que sean creyentes. Por eso que en Tesalonicenses dice, no te entristezcas como los que no tienen esperanza. No significa si un ser ha partido, un esposo, un hijo, hay tristeza, pero con esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también levantará a los que partieron en él, es decir, creyentes que murieron y están ahí esperando aquel día glorioso. ¿Y qué nos garantiza? Jesús lo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, esté bajo tierra, vivirá. ¿Crean esto? Amén.
Jesús realiza el milagro, hermano, declarando la autoridad de Dios. Lázaro sale del sepulcro vivo. La obra de Cristo nos da esperanza en la vida eterna y demuestra que Dios puede intervenir aún en lo imposible. Jesús reveló la gloria del Padre. La resurrección de Lázaro no solo es un milagro de Jesús, sino también una manifestación visible de su gloria. Al devolverle la vida, Jesús muestra que el Padre tiene poder sobre la muerte y actúa a través de su Hijo. Este acto confirmó su identidad y misión, mostrando que Él es la vida misma. Tercero, Lázaro resucita temporalmente, señalando la resurrección final de los creyentes, porque Él volvió a morir más adelante, no sale la Biblia, pero obvio, murió después, pero resucitó. Pero algún día será levantado también por segunda vez, pero ahora no para volver a morir, sino para vivir con el Señor siempre. La muerte no tiene la última palabra para un creyente. La autoridad de Cristo garantiza que quienes creen en Él tienen vida eterna. Lázaro entonces podríamos, como una tipología, representar a la humanidad en espera de esa liberación. Cristo es la puerta de la vida y el vencedor del sepulcro. La muerte será vencida por la resurrección final, lo dicho Apocalipsis 1:18, Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Muchos de los judíos que habían venido a María, estoy leyendo el 45, y le habían visto hacer lo que Jesús hizo, al ver el milagro, creyeron en él. Este milagro obviamente impactó a todos los espectadores que estaban ahí presentes. También las acciones de Jesús pueden ser un medio para fortalecer nuestra fe. Cuando vamos a la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, ya cuando Jesús asciende y la iglesia surge ahí en el día de Pentecostés, vemos que los milagros eran las campanas que traían a la gente a las plantas de Cristo. ¿Se acuerda el cojo de la hermosa? El cojo que estaba ahí, cuando fue Pedro y Juan fueron a orar, dice, no tenían plata ni oro, pero en el nombre de Jesús, como Jesús se lo había enseñado, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y al ver la gente ese milagro, 3.000 personas se convierten a Jesús sin contar las mujeres, cuando Pedro y Juan, usados obviamente por Dios, hicieron ese milagro en el nombre de Jesús. Mucha gente se convirtió, 3.000, imagínense después, fueron 5.000 y la iglesia crecía, crecía y crecía, no por ellos, sino porque Dios estaba usando a Cristo a esos hombres para que eso sucediera. Así que el versículo 46, para terminar el capítulo 11, porque ya llegamos a la horita, preocupación de los fariseos, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le contaron lo que había hecho. Obviamente aquí surge una gran preocupación. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al concilio y decían, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchos signos. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Y uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros nada sabéis, consideráis que os conviene que un hombre muera por el pueblo y no todo el pueblo perezca. El versículo 11:52. Y no dijo esto de sí mismo, sino como sumo sacerdote aquel año que profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde aquel día procuraban matarle. Hasta ahí vamos a quedar hasta el 53 y el 54. Y ya empieza la semana difícil, ¿cierto? Previa ya a la crucifixión de Cristo. Ya este milagro ocasionó más temor en las sectas judías de aquella época y querían matar a Jesús. Estaba en el plan de Dios. Así que Dios les bendiga, hermanas. Eh, Siempre es muy grato estar con ustedes. Que Dios bendiga este sacrificio, pero Jesús hizo un sacrificio más grande que este, que levantarnos temprano y les pueda animar a seguir adelante en estos estudios. Les animo a que trabajen las guías porque eso les va a ayudar muchísimo, muchísimo a comprender bien este Evangelio y siempre hablar de Jesús trae mucha vida. Así que tengan una buena semana
y que Dios les bendiga. Oremos, Padre amado, en este día, Señor, en esta mañana, te agradecemos porque tenemos la oportunidad de estar aprendiendo de ti, conociendo cuán inmenso es tu amor, cuán inmensa es tu compasión, tu misericordia. Es maravilloso conocerte, Señor, y te conocemos a través de las Escrituras. Bendiga a cada hermana, madre, esposa. Tú conoces las situaciones particulares en las que están viviendo. Y hoy día tú nos has hablado de fe, de confianza, de que tú eres soberano, que no hay nada imposible para ti y que realmente tú estás preocupado de nosotras cuando estamos tristes, estás a nuestro lado, lloras con nosotros. También cuando reímos, ríes con nosotros. Gracias, Señor, por estar tan presente de una manera tan íntima con cada uno de nosotros, no porque lo merezcamos, sino que podemos ir al Padre por los méritos de Cristo, solamente por eso. Muchas gracias te damos y nos reuniremos el próximo martes, si Dios quiere, a esta hora. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, mucho. Así que nos vemos la próxima semana y que estén muy bien en sus casas, en sus familias. Si hay alguien que esté enfermo, con problemas, situaciones, ahí podemos estar orando también por ustedes. Amén. Chao, Katy. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones. También les mando muchos corazoncitos. Chao.